Nos acompaña en esta parte del programa Omar Cairo. Él es abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Perú. Señor Cairo, muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Idania. ¿Cuál es el escenario que tiene por delante el presidente Vizcarra? ¿Qué es lo que está planteando para buen entendimiento de nuestra teleaudiencia? Lo que ha planteado el presidente es una propuesta de modificación de la ley que regula el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional. Y el presidente del Consejo de Ministros va a plantear una cuestión de confianza, que es una solicitud de que se apruebe este proyecto, supeditando su permanencia en el cargo a que esa aprobación se produzca, de tal manera que si se aprueba la norma, el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete permanece, y si se desaprueba, pierde el cargo todo el gabinete. Como ya ha ocurrido una destitución de un gabinete por decisión parlamentaria, sería la segunda vez que un gabinete pierde el cargo por decisión congresal. Y en ese caso, el artículo 134 de la Constitución le permite al presidente disolver el Congreso y convocar elecciones para un nuevo Congreso que complete el mandato del Congreso disuelto. ¿Esta sería la tercera vez que se plantea la cuestión de confianza? Sí, lo que ocurre es que no se planteó en los términos más precisos en las ocasiones anteriores, de tal manera que no hubo claridad sobre qué cosas se estaba pidiendo y respecto de qué se hacía la confianza. Esta vez el presidente ha sido claro y estoy seguro que el presidente del Consejo de Ministros también lo va a hacer al momento de identificar cuál es la norma y en qué tiempo requieren que se apruebe esta y sobre la cual hacen cuestión de confianza, de tal manera que transcurrido ese tiempo, si no se aprobó la norma, se va a entender que se va a denegar la confianza y el gabinete va a perder el cargo si es que no se aprueba. Si se aprueba, el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional será con las nuevas reglas contenidas en la nueva ley. Esto, abogado, es una manera del presidente Vizcarra de forzar una convocatoria a elecciones. No, porque lo que había presentado lo que estaba en trámite hasta antes de ayer era un proyecto de reforma constitucional que pretendía el adelanto de las elecciones un año presidenciales y parlamentarias. Esta vez el proyecto lo que hace es pedir la modificación de las reglas para nombrar al Tribunal Constitucional. El Congreso tiene dos caminos: o las aprueba o, al desaprobarlas, como se ha hecho cuestión de confianza, habilita al presidente a que el Congreso se disuelva. Y las elecciones son solamente para un Congreso que dure un año, o sea, 2020-2021. Es decir, para que complete el mandato del Congreso que inició sus funciones en 2016. ¿Cómo están las fuerzas del presidente dentro del Congreso? El presidente está en minoría. Lo que va a tener que hacer la mayoría adversa al presidente es decidir si prefiere aprobar las nuevas reglas o prefiere desaprobarlas y con eso habilitar su disolución. Yo sé que, a ver, esa es una pregunta que a nadie le gusta, evidentemente nadie tiene una bola de cristal, pero ¿qué piensa usted que puede ocurrir el próximo lunes? Y aparte de qué puede ocurrir, ¿qué sería lo conveniente en la circunstancia del Perú? Yo creo que para efectos de que la realidad tenga un panorama mucho más sosegado de cómo ha estado presentándose hasta hoy, lo más conveniente sería que se apruebe el proyecto de ley. En el caso de que no se apruebe, lo que va a ocurrir es algo que es la disolución, y ahí muy probablemente van a haber reclamos de los congresistas acerca de la validez de esta medida. Pero esta medida yo creo que será, si es que se adopta, plenamente constitucional. Abogado, ¿por qué ha sido tan complicado lograr una estabilidad posterior a la salida del presidente Kuczynski de PPK? Es decir, pareciera, se pensó que con el presidente Vizcarra esto podía ocurrir, pero no se logra la estabilidad política que el Perú necesita. No, porque la posibilidad de una convivencia armónica en términos políticos se rompe cuando el presidente Vizcarra, luego de la renuncia del presidente Kuczynski, pasados unos meses,
anuncia su intención de hacer una reforma política de las normas que regulan el poder político en el Perú y de enfrentar decididamente a la corrupción. Esto no fue del agrado de la mayoría parlamentaria y en ese momento se presentaron los inconvenientes, los desacuerdos, hasta llegar a un momento en el cual el presidente planteó una reforma constitucional en la primera mitad del año que le retiraba al Congreso la decisión sobre el levantamiento de la inmunidad de sus integrantes, pero el Congreso no la aprobó. Y entonces el presidente ante eso plantea este proyecto de ley de adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias que se archivó hace 2 días, y ante ese archivo lo que ha hecho es presentar este proyecto de ley de reforma constitucional porque el día lunes se estaba por nombrar a miembros del Tribunal Constitucional que presumiblemente eran del agrado de la mayoría del Congreso, que es adversa al presidente, y con un procedimiento muy rápido que no permitió colocar en esa lista a personas que tuvieran la calificación necesaria en materia constitucional como para ser parte del tribunal. Abogado Omar Cairo, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros en NTN 24. Gracias a ustedes. No, gracias de nuevo por estar aquí.